Hola, vamos a ver las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? A ver, las medidas de dispersión hacen referencia al grado en que las observaciones se dispersan o se separan de la media. Un profesor decía que para generar impacto, los datos deben traducirse en información clara y concreta, y que tu empresa o tu organización debe entender cada implicancia de la data que recoge para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a tratar de explicarte qué son las medidas de dispersión y para qué sirven, y cuáles son las principales medidas de dispersión y el uso de cada una de ellas. Entonces, primero voy a tratar de definirte qué son las medidas de dispersión. Consisten en números que otorgan información acerca de la variabilidad de los datos. Es decir, que se encargan de mostrar qué tan juntitos o separados se encuentran los datos de una distribución. Por lo general se usan las medidas de tendencia central, esto es, se la compara con la media aritmética o con la mediana. Mira, los valores de la medida de dispersión nos permiten saber si los datos se encuentran estrechamente agrupados, si se encuentran ampliamente dispersos o si son iguales. Cuando las medidas de dispersión poseen un valor pequeño, pequeñito, esto quiere decir que los datos están ubicados cerca, cerquita de la posición central, cerquita de la media aritmética. Mientras que cuando tienen un valor grande, quiere decir que están más separados, están más alejados del centro, o sea, se aleja más de la media aritmética. Entonces, considerando lo que te estoy diciendo, podemos definir las medidas de dispersión como las medidas estadísticas orientadas a dar a conocer tan lejanas o próximas se encuentran las puntuaciones de una variable respecto a la media aritmética. Te voy a mencionar un par de características que tienen las medidas de dispersión que a lo mejor te pueden ayudar a entender mejor a estas medidas, ¿no? A ver, las medidas de dispersión indican qué tan diseminados se encuentran los datos de una distribución. Te doy otra característica. Permite conocer qué tan cerca o lejos de la media se encuentran los datos. Las medidas de variabilidad te dan la posibilidad de saber, y esto es importante, esta característica, te dan la posibilidad de saber qué tan homogéneo o heterogéneo son los datos de la distribución. Son fáciles de aplicar y sus valores de dispersión siempre son positivos o ceros. El uso de las medidas de dispersión se pueden aplicar en diversos ámbitos. Mira, se aplican en el ámbito de la salud, de la industria, de la economía, de las empresas, de todo tipo de organizaciones. ¿Para qué sirven? Y el objetivo es medir la dispersión, o sea, a ver, lo voy a explicar de otra manera. Sabemos que el objetivo de medir la dispersión es determinar el grado
de desviación que existen en los datos. Por lo tanto, los límites dentro de los cuales los datos van a variar en algunas variables, el atributo o la cualidad, esa es medible. Entonces, te voy a dar cuáles son, para que te quede más claro, cuáles son las medidas de dispersión o de variabilidad. Entonces, quedó claro, ¿no? Que las medidas de dispersión lo que te van a informar es sobre cuánto se aleja del centro de los valores de la distribución. ¿Quién era el centro de los valores de la distribución? Las medidas de centralización, la media aritmética o la mediana. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de dispersión? Son la desviación típica o estándar, la varianza, la desviación media y el rango. Entonces voy a explicarte la primera. La primera sería la desviación media. ¿Qué mide la desviación media? Mide la cantidad promedio que varían los datos respecto a su media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media. Entonces, te voy a poner cuál sería la simbología que representa a la desviación media. Es la D grande, su X con rayita arriba. También en muchos libros lo vas a encontrar con la D, su M. Entonces, ¿qué nos informa la desviación media? Informa, o sea, de lo muy dispersados o no que están los datos. Una desviación media elevada implica mucha variabilidad en los datos, mientras que una desviación media igual a 0 implica que todos los datos son iguales y por lo tanto coinciden con la media. Voy con la fórmula, mira, la fórmula, te voy a dar la fórmula larga y la fórmula corta. Entonces, tenemos que la desviación media es igual a x1, o sea, el primer dato, menos la media aritmética. Siempre en valores absolutos, más el dato 2, x2, menos la media aritmética, más así sucesivamente, xn menos la media aritmética, todo dividido n. Esto mismo lo podría poner así en la fórmula, y estoy hablando de lo mismo. Fíjate, estoy hablando sumatoria de los datos desde el primero al n, x sub i menos la media aritmética en valores absolutos dividido n. Por supuesto que estos serían datos chiquititos, pocos datos, pero cuando yo tengo frecuencia, me conviene utilizar esta fórmula. O sea, agendate esta fórmula. Si no hay frecuencia, directamente sería 1. No sería tan complicado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo chiquitito para que se entienda. O sea, pocos datos y vamos a tratar de utilizar esta fórmula, ¿sí? Hallar la desviación media del siguiente conjunto de datos. 2, 3, 6, 11, 13. ¿Cuál es la desviación media? Entonces lo que voy a hacer es, primero, si yo tengo que compararla, qué tan lejos o cerca está de la media aritmética, lo primero que tengo que sacar es la media aritmética. Entonces, saquemos la media aritmética. La media aritmética sería la sumatoria de todos los datos dividido n. O sea que tendría que sumar
2 más 3 son 5, más 6 son 11, más 11 son 22, más 13 son 35. 35 dividido ¿cuántos datos? Y dividido 5 me daría 7. 35 dividido 5 me daría 7. Ahora voy a aplicar la fórmula. Voy a poner la fórmula ahí para que te des cuenta. Entonces, acordate. Este sería el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5. Cada uno de estos datos le voy a restar 7 en valores absolutos. O sea que tendría que hacer 2 menos 7, 5, más 3 menos 7, 4, pues tendría que ser 7 menos 4, 7 menos 3, ¿no? En valores absolutos. Más 6 menos 7 sería 1, más 11 menos 7, 4, más 13 menos 7, 6. O sea que tendría que ser 5, 4 son 9, 10, 14, 20. 20 dividido, vamos a poner acá, 20 dividido 5, 4. Entonces 4 es la desviación media. Bien, vamos ahora, para que entiendas mejor, necesito darte un ejemplo para que te quede más claro lo que es la desviación media. Supongamos 5 cadetes, vamos a ponerlo, tengo 5 cadetes amigos que obtuvieron las siguientes notas en 5 materias y quiero obtener la desviación media. ¿Sí? Ahí te puse la fórmula. Entonces vamos a poner los amigos. Los amigos son A. Álvarez, Benítez, voy a poner acá, así queda más claro. Álvarez, entonces te puse A. Benítez, B. Cisnero, Cisneros y Durán. Y estas son las notas que sacaron cada uno de estos cadetes. Álvarez sacó 3, 6, 5, 7. Benítez sacó 8, 9, 1, 4, 3. Cisneros sacó 10, 2, 2, 1, 10. Y Durán sacó 4, 7, 6, 4, 4. Entonces primero voy a analizar las notas de Álvarez, ¿sí? Entonces, para que resulte más fácil el cálculo, voy a tabular los datos en una tabla de frecuencia. Entonces, acá tengo el amigo Álvarez, que tiene un 3, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Y solamente le puse acá la frecuencia, es 1, porque hay un solo 3, un solo 4, un solo 5, un solo 6, un solo 7. Bien, lo primero que tengo que tratar de sacar, acordate, es la media aritmética. Para sacar la media aritmética tengo que multiplicar x sub i por su frecuencia. 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, 7 por 1, 7. Y ahora tendría que hacer la sumatoria. 3 más 4 más 5 más 6 más 7 me da 25. La cantidad de notas que tiene son 5. Así que podría estar sacando la media aritmética, ¿no? Ahora, para sacar la media aritmética te la pongo acá. Para sacar la media
aritmética era igual a la sumatoria de los x sub i por la frecuencia dividido n. O sea que la media aritmética sería igual a 25 dividido 5. Esto me da 5. Bien, ahora voy a hacer otra columna más. Y esta columna me va a brindar la posibilidad de poder sacar la desviación media. Porque lo que tendría que hacer sería a cada uno de estos datos restarle la media aritmética. Entonces pongamos la otra columna. Entonces sería 3 menos 5, acuérdate que es en valores absolutos, 2 por la frecuencia por 1, 2. 4 menos 5 es 1, 1 por la frecuencia 1, 1. Voy acá, te lo coloco acá para que lo veas, mira. Lo que hice fue, en valores absolutos, hice 3 menos 5 por la frecuencia, que es 1. Acá hice 4 menos 5 por 1, que es la frecuencia. Estoy haciendo esto. Esto es esto. Acá sería 5 menos 5 por 1, 0. Acá hago 6 menos 5, la frecuencia es 1, 1 por 1, 1. Y acá sería en valores absolutos el 7 menos 5 es 2 por 1, 2. Sumo 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, ahora acordate que la fórmula está acá. Es la sumatoria, ya la sumamos, de los x sub i menos la media por la frecuencia dividido n. ¿Sí? O sea que tendría que sacar la desviación media es igual a 6, la sumatoria da 6, dividido la cantidad de datos, 5. Y esto da 1,20. Ahí lo puse. Bien, así como hice con Álvarez, vamos a hacer con el amigo Benítez. Vamos a armar la tabla. O sea, voy a armar x sub i por su frecuencia para poder sacar. Acordate que con esto, con esta columna, saco la media. Y con esta columna voy a sacar la desviación media. Bien, entonces tendría que hacer 25, me está dando la sumatoria, y lo tendría que dividir para sacar la media aritmética por 5, que son 5 datos. Esto me da la media 5. Y la desviación media tendría que ser 14 dividido 5, 2,8. Fíjate un detalle, yo voy para atrás. Al amigo Álvarez, la media me había dado 5. O sea, la media aritmética, el promedio de notas de Álvarez es 5.
Y el promedio de nota de Benítez, 5. Pero la desviación media no es igual, porque las notas son diferentes, muchachos. Por eso te estoy dando este ejemplo para que te lo entiendas mejor qué es lo que significa la desviación media. Bien, ya nos dio 2,8. Ahora, vamos a sacar, lo que te propongo es que calculemos la desviación media de Cisnero y de Durán. ¿Sí? Te doy un par de minutos para ver si podemos llegar a los mismos valores. Sí, por favor, te lo pongo. Te pongo otra vez cómo armamos el cuadrito y los datos de Cisnero y Durán, así podés armar. Necesito que me armes la tabla de frecuencia de Cisnero y de Durán y que me puedas calcular la media aritmética de Cisnero, la media aritmética de Durán y la desviación media también de Cisnero y de Durán. Ok, veamos, a ver. Fíjate, mira, quiero que veas algo. Voy a agarrar otro color que no sea el rojo, a ver si me permito. Vamos a agarrar el celeste, ¿sí? Fíjate que tanto Álvarez, Benítez, Cisnero y Durán tiene una media aritmética de 5. Esto significa que el promedio de nota que tienen es 5. Pero las notas no son iguales. Fíjate que Álvarez tiene 3, 4, 5, 6, 7. Benítez tiene un 1, un 3, un 4, un 8 y un 9. Cisnero se sacó un 1, se sacó en 2 materias un 2 y también tiene 2 10. Y Durán se sacó un 4 en 3 materias, un 6 en una materia y un 7 en otra materia. Sin embargo, en los 4 amigos el promedio de nota es 5, pero la desviación media me está dando distinto. Mira, 1,20, 2,80, 4 y 1,20. ¿Qué significa esto? Acordate que yo lo que te dije es, cuando más grande te da el número, ¿sí? Todos los parámetros, estos que estamos tratando de sacar de las medidas de dispersión, cuando más grande te da, más lejos se va de la media. O sea, la media aritmética no es representativa de esta distribución, en este caso las notas, ¿sí? Entonces, la mayor desviación media, ¿quién la tiene? Claro, la tiene el amigo Cisnero, que tiene una desviación media de 4, lo que significa que sus notas están muy dispersas. Y claro, fíjate, tiene 2 10, pero entre un 10 y tienen en total 3 aplazos. O sea, de las 5 notas, tiene 3 aplazos y 2 10. Están muy dispersas. Para el amigo Álvarez y el amigo Durán, la desviación media es menor. ¿Y esto qué significa? Y significa que sus notas están más cerquita, ¿sí?, de la nota media, o sea, en este caso, de la media aritmética, que es 5. Y veamos, mirá, como son poquitas las podemos ver. El amigo Álvarez tiene un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Y Durán, que me está dando la misma desviación media, tiene en 3 materias sacó un 4, sacó un solo 6 y un solo 7.
O sea, estuvo dentro de ese 5. Se ve, ¿no? Están dentro de esa nota 5. ¿Y qué pasa en cambio con el amigo Benítez? ¿Sí? El cadete Benítez, la desviación media es un poco más elevada que Álvarez y Durán, pero no tan elevada como el amigo Cisnero. Te lo voy a poner a esto que dije recién, ¿eh? Para que te quede más claro. Entonces, ve para qué nos sirve. Nos sirve para poder sacar estas conclusiones. En este pequeño ejercicio chiquitito, creo que te ayudé a entender un poquitito para qué sirven las medidas de dispersión. Bien, vamos a continuar. Vamos a volver a nuestros ejemplos. ¿Se acuerdan de los sueldos mensuales de 7 trabajadores del área de ensamble? Los voy a poner. Y ahora te voy a pedir que me calcules la desviación media. Entonces, para sacar la desviación media, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primer paso? Claro, hay que sacar la media aritmética. Entonces, la media aritmética es 1.200. El sueldo promedio que ganan los trabajadores, los 7 trabajadores mensualmente del área de ensamble, es de 1.200. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la desviación media. Y voy a utilizar, te pongo la fórmula, esa toda paisada, y acordate, la chiquitita, la resumida, es mucho más fácil de memorizar. Bien, entonces vamos a tener que tomar cada uno de estos valores, 1100, 1300, y restarle los 1200 en valores absolutos. Mira, yo te lo voy a poner así extendidito y te vas a dar cuenta que conviene siempre tabular, porque si no vas a tener que poner la hoja paisada para poner cada uno de los valores, restado la media aritmética en valores absolutos. En cambio, si yo tabulo esto y pongo 800, 1000, 1100, 1300, 1500 y 1600 y digo, 800 hay un solo operario que gana 800. ¿Ve? Uno solo. 1000 hay uno solo. Acá está. 1100 hay dos. 1, 2. Entonces puse frecuencia 2. Después tengo un 1300, un 1600, un 1300, un 1500 y un 1600. Ahora lo que tengo que hacer es para poder sacar la media aritmética, acordate que con esto saco la media y con esta columna voy a sacar la desviación media. Entonces tendría que sacar, para sacar la media tengo que hacer X sub Y por la frecuencia. 800 por 1, 1000 por 1 son 1000, 1100 por 2 son 2200, 1300 por 1 es 1300, 1500 por 1 es 1500, 1600 por 1 es 1600, sumo, me está dando, perdón, 8400 dividido 7 da 228,57. Bien, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Sacar la desviación media. Para sacar la desviación media, tenía que hacer cada uno de los datos, en este caso de los sueldos, menos 228,57. Y eso multiplicado por la frecuencia. Eso me da 400, 200, 200, 100, 300, 400, 1600. Así que sería 1600 dividido 7 serían 228,57. Ok, entonces
Vamos a interpretar este valor. ¿Qué significa 228,57? Existe una desviación media de 228,57 pesos. Acuérdate que es una variable discreta. Lo que implica es que todos los sueldos se acercan alrededor de la media, que es 1200. ¿Por qué? Porque me dio un número chiquito. Si me hubiera dado un número muy grande, yo podría decir que 1200 no es un valor representativo de esta distribución. Bien, vamos ahora a sacar la desviación media, ¿sí? Pero de datos sin agrupar, con una tabla de frecuencia, pero mucho más importante. Entonces, ¿se acuerda que teníamos un ejemplo en que le habíamos preguntado a 20 individuos cuántas personas convivían en su casa? Y vamos a sacarle a esa tabla, le vamos a sacar la media aritmética y después vamos a sacar la desviación media. Entonces, ahí tengo la fórmula, ahí está la tabla, y entonces tendría que hacer 72, y agarré el rojo, 72 dividido 20, 3,6. Así que la media aritmética me estaría dando 3,6. Ahora lo que voy a hacer es sacar la desviación media. Acordate que para poder sacar la desviación media tengo que agregar una columna más. Esta columna me sirvió para sacar la media y una columna más para poder sacar la desviación media. Bien, o sea que lo que tendría que hacer sería a cada uno de los valores restarle 3,6. 1 menos 3,6 me da 2,6. Por 1, 2,6. Y así sucesivamente. Sumo toda esta columna, me da 17,6 y lo tengo que dividir por la cantidad de datos. La cantidad de datos, sí, n, es 20. Vamos a reemplazarla y entonces ve que me dio un número chiquito acá también, 0,8. Bien, ¿qué significa? Vamos a interpretar esto. Existe una desviación media de 0,88, es decir, una persona, acuérdate que es una variable discreta, lo que implica que el número de personas que viven en los hogares se acerca alrededor de la media de 3,6, ¿sí? Aproximadamente 4 personas. Ok, vamos ahora a sacar la media aritmética, la desviación media, pero ahora de datos agrupados, o sea, en intervalos. Y no cambia mucho, la fórmula sigue siendo la misma. Acá teníamos que se estudiaba de una muestra de 21 cadetes cuántos cadetes concurrían en el último semestre de la biblioteca y los datos estaban dados por la siguiente tabla. Entonces, ya habíamos sacado en otro video, había enseñado cómo sacar la media aritmética, ¿no? Otra vez repito para que te vaya quedando. Con esta columna lo que obtengo es la media. Por lo tanto, tengo que hacer una columna más, agregar, para poder sacar la desviación media. Vamos a ponerlo.
Bien, entonces fíjate, la desviación media en este caso me dio 84,95, que lo tendría que dividir por la cantidad de datos, que es 21. Eso da 4,05. Vamos a interpretar este dato. La desviación media es menor, es chiquita, no es tan grande, lo que significa que las visitas a la biblioteca están cerca de la media. En este caso era 9,81, es una variable discreta, estamos hablando de aproximadamente 10 visitas. Bien, vamos a dejarlo acá y en el próximo video vamos a ver varianza.